a ver el curso de IPER, ¿no? Identificación de peligro y evaluación de riesgo y los controles operacionales que se deberían de tomar. IPER es una herramienta de gestión que nos permite identificar los peligros y evaluar los riesgos y también nos permite determinar los controles asociados a los procesos de cualquier organización, ¿no? Se debería de hacer nuestra identificación de peligros y evaluación de riesgos para actividades de oficina. A ver, ¿qué opinas, Danilo? ¿O solamente son para trabajos de alto riesgo? Buenas tardes, maestra. Los saludos. Sí, se podría hacer solamente, también se puede hacer para oficina, es también indicado. O sea, todo tipo de trabajo. Claro, se debe de realizar. Se debe No se realizar. debería, se debe de realizar. Debe haber un IPER, ¿no? Específicamente para lo que son los trabajadores administrativos, porque ellos también, al igual que los otros, tienen riesgos. Y a veces sus riesgos pueden ser más relacionados a lo que son enfermedades que accidentes. Y difícilmente de identificar y al final para controlar va a ser un poco difícil cuando ya se detecta la enfermedad en el trabajador, ¿no? Bueno, en aquí vamos a dar, por ejemplo, incidente, ¿no? Conceptos y terminologías. En aquí, por ejemplo, incidente. ¿Qué es un incidente? Es un evento relacionado con el trabajo en el cual pudo haber ocurrido una lesión o una enfermedad por daños a la propiedad o a la, ¿no? O a la víctima mortal, por ejemplo. Pudo haber ocurrido. Por ejemplo, a veces decimos, casi me caigo o casi sufro un accidente. Ese casi, ¿no? O sea, pudo haber ocurrido, pero no ocurrió. Pero el riesgo está ahí. O sea, si no ocurrió es por suerte, no porque exista un control. Peligro. ¿Qué es peligro? Por ejemplo, es el origen, la situación o el acto con un potencial para causar daño. El término de lesión humana o enfermedad o una combinación de estas, ¿no? Eso por ejemplo, un peligro. El vehículo transitando, ¿es un peligro? Sí, ¿no? El vehículo en sí ya es un peligro. El riesgo que esté corriendo, que se esté manejando a alta velocidad. Sí, estamos diferenciando, ¿no? Entre peligro y riesgo. A ver, entonces, ¿qué es el riesgo? ¿Qué es el peligro? Hemos dicho, el vehículo en sí, ¿no? Que es un peligro. El riesgo es la combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o la exposición peligrosa y la severidad de sus lesiones o daños, ¿no? A la salud. Entonces, el peligro es el vehículo. El riesgo es que esté manejando a alta velocidad. Aumenta el riesgo de sufrir un accidente. Conceptos y terminologías, por ejemplo, accidente es un índice, por ejemplo, es un incidente que da lugar a una lesión, enfermedad o víctima mortal en el puesto de trabajo, ¿no? Y un casi accidente es un incidente en el que no hay lesión, enfermedad ni víctima mortal, pero sí puede ser un corte ligero, una caída, un incidente, ¿no? Por eso nosotros deberíamos reportar en nuestro centro laboral cuando ocurre estos eventos, ¿no? Si es un incidente, si es un accidente. Por ejemplo, aquí otros conceptos, valoración del riesgo residual. Bueno, eso vamos a pasar porque ya deberíamos de haber visto todo esto. Riesgos aceptables, ¿no? Es un riesgo que ha sido reducido a un nivel en el cual la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales o su política de seguridad y salud ocupacional. Por ejemplo, un riesgo aceptable es cuando nosotros identificamos un riesgo, tomamos los controles, pero nos queda un riesgo residual, el cual lo controlamos, ¿no? Con equipos de protección personal, con capacitaciones, controles administrativos, ¿no?
procesos, etapas, actividades, tareas, ahí les va a quedar la presentación para que ustedes puedan ver todos estos conceptos. Entonces, ahora sí vamos a ver en sí lo que es el hiper, ¿no? Que es para nosotros hacer una identificación de peligro y evaluación de riesgo, ¿qué tendríamos que hacer primero? Un análisis de nuestros factores de riesgo. Antes de yo elaborar mi hiper, mi matriz de hiper, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conocer la empresa. Por ejemplo, si yo soy una consultora, yo soy una especialista y voy a hacer la implementación de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Lo podría hacer online desde mi casa? Ahora que estamos con esto del COVID, estamos trabajando con teletrabajo. ¿Qué opinas, Yulisa? ¿Desde mi casa podría hacerle un análisis de factores de riesgo a la empresa? Sally. A ver, ¿quién más está? Cristian. ¿Se le podría hacer? Danilo, ¿qué opinas? No, específicamente lo más recomendable es hacerlo en el mismo campo de acción, o sea, en el lugar donde se va a realizar la labor. Ahora, por el tema de la coyuntura actual que se está realizando, mi sugerencia sería que un 40% hacerlo en campo y un 60% hacerlo en gabinete, ¿no? En casa, en este caso. Claro, al menos para hacer el análisis de los factores de riesgo se tendría que ir a identificar, ¿no? ¿Cuáles son estos factores de riesgos? Entonces, ¿qué es el riesgo? Ya estábamos viendo, ¿no? Que es la probabilidad en que un peligro se materialice y se determine condiciones y se genere daño, ¿no? En determinadas condiciones y se genere el daño a las personas, equipos o ambiente. Porque un riesgo no solamente puede generar de repente a la persona, ¿no? Sino también puede generarse al equipo. Un accidente, ¿no? Por ejemplo, no se tomó un control adecuado de temperatura de cierto proceso y por ese exceso de temperaturas se dañó el generador, un generador, y ya es un riesgo, ¿no? Un riesgo se dañó al equipo, o un derrame, se dañó al ambiente, ¿no? En este caso, ¿qué tan grave puede ser este riesgo? Este accidente, ¿no? Lo que se ha generado, ¿no? ¿Con qué frecuencia puede ocurrir? Nosotros tendríamos que ver, ¿no? Tendríamos que determinar en campo, ¿no? Tendríamos que hacer un estudio también para determinar el riesgo. Ahora, ¿qué es un peligro? Dice, un peligro el peligro es el tiburón. ¿Cuándo se convierte en riesgo? Cuando la persona o el buzo está muy próximo al tiburón, porque existe un riesgo de que el tiburón se puede tragar al buzo, ¿no? En este caso. Por ejemplo, aquí peligro. Aquí el trabajador vemos que está elaborando con una mascarilla de periódico, ¿no? Está soldando con una mascarilla empírica. El solo hecho de que el trabajador esté soldando. Aquí, ¿cuál es el riesgo? De que el trabajador se lesiona, ¿no? Cuando está trabajando con alta temperatura. Aquí solamente está el trabajando. Si el trabajador, va a ser un peligro que el trabajador esté en estas condiciones de trabajo, pero no se expone a ninguna fuente de soldadura, no va a haber riesgo porque el trabajador puede estar sin una careta realizando esa actividad. Pero cuando ya empieza a hacer la actividad de soldadura, el trabajador debería ponerse la careta, ¿no? Porque si no podría sufrir lo que es el quemaduras.
Entonces el riesgo ya aumenta cuando el trabajador empieza a hacer lo que es soldadura, ¿no? Por ejemplo, ¿y qué tipo de peligro sería? Un tipo de peligro físico, ¿no? ¿Cuál sería el origen del peligro? La inadecuada protección de careta de solar, protección solar, ¿no? De soldar, que digo, una careta de soldar, una protección de careta de soldar. La probabilidad de riesgo, contacto con partículas calientes, la probabilidad y la consecuencia de quemaduras. Entonces, es así como nosotros debemos analizar nuestros peligros y riesgos cuando hacemos nuestro recorrido, ¿no? ¿Qué más? A ver, otro. Peligro y riesgo, dice. Tipo de peligro aquí, mecánico. ¿Qué está haciendo el trabajador? Está trasladando cajas, ¿no? Origen del peligro, máquina sin guarda. La probabilidad de atropellamiento. Consecuencia, corte y amputaciones que puede generarle al trabajador. Aquí, mira, un peligro locativo. Origen de peligro, piso húmedo. La probabilidad, resbalar y caer sobre el piso, ¿no? La consecuencia, golpe, contusiones y hasta muerte, ¿no? O sea, se ha evidenciado que cuando se cae y sufre una mala caída, la persona podría morir. Entonces, es así como nosotros vamos a hacer nuestra identificación de peligros en el campo, ¿no? Por eso cuando nosotros hablamos del hipercontinuo, ¿qué hacemos antes de iniciar cada actividad? Por ejemplo, cuando está considerada actividades de riesgo, de alto riesgo. Primero rellenamos nuestra matriz hiper, ¿no? Nuestro hiper simplificado lo llamamos, o nuestro hiper de campo. ¿Y quién tiene que revisar nuestro hiper una vez que lo rellenamos? Nuestro supervisor de seguridad, y debe ser firmada antes de iniciar la actividad. ¿Qué hacemos en campo? Rellenamos nuestro hiper en el momento del almuerzo, a veces en los momentos en los tiempos de recuperación, y en la tarde le entregamos nuestro hiper rellenado a nuestro supervisor. Entonces, ¿qué podemos decir ahí? Que estamos tomándolo como una forma de cumplir con rellenar el hiper, más no para controlar los riesgos que podemos identificar en nuestro puesto de trabajo. Más lo estamos haciendo como una obligación, más no como una conducta de seguridad, ¿no? Con una conducta de seguridad. Aquí, por ejemplo, estamos viendo los cables en el piso, dice. Protector de cableado deteriorado. Cajas de red que sobresalen en el piso. Cajas de red. ¿Qué sería el peligro? Sería un peligro eléctrico. En este caso, origen del peligro, cableado eléctrico deteriorado y cajas de red que sobresalen en el nivel del piso. La probabilidad de riesgo, electrocución e incendios. Consecuencias, quemaduras, asfixias y muerte. Entonces es así como nosotros deberíamos de hacer lo que es la identificación de nuestros peligros y riesgos en el campo, ¿no? Tendríamos que hacer un recorrido antes de realizar nuestra matriz hiper. Esto es, antes de realizar nuestra matriz hiper, nosotros deberíamos de recabar toda esta información. Entonces, una vez vamos a tener todo esto, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a evaluar también los factores de riesgos laborales. ¿Cuáles son los factores de riesgos laborales? Por ejemplo, ¿cuáles serían los factores de riesgos laborales? Uno sería las condiciones de seguridad, condiciones medioambientales, condiciones ergonómicas y condiciones psicosociales. ¿Cómo nosotros solicitamos qué evaluaciones de higiene ocupacional voy a solicitar para este año? ¿De dónde saco mi presupuesto? ¿Cómo hago mi presupuesto? De este análisis que realizamos. Como nosotros vamos a hacer este análisis para lo que es
rellenar nuestro IPER, vamos a tener el dato para saber qué agentes o a qué riesgos están expuestos mis trabajadores